Bueno, ay, sí, a lo mejor me siento un rato, me paro un rato y bueno, traigo aquí una presentación, aunque no la proyecte, nada más la quiero un poquito como guía. Bueno, primero que nada quiero de verdad agradecer, para mí es una gran alegría, un gran honor y como dicen, bueno, pues sí, diosidencia, habernos encontrado, habernos sentado juntas, platicado y coincidir. Pero bueno, también diosidencia, como decían, pues el día de hoy, ¿no? O sea, que estamos celebrando el apóstol Santiago. De hecho, fíjense que justo el que haya venido yo ahorita tan rápido es porque en abril precisamente estuve con mi esposo y mis hijos, como decía Paulina, bueno, tengo 4 hijos, tuvimos la oportunidad de hacer el Camino de Santiago. Entonces, bueno, como tuve que pedir ahí varios días de vacaciones, ya ahora no podía pedir, ¿no? Más y por eso vengo rápido, pero bueno, sin lugar a dudas, una gran experiencia, haber podido caminar incluso como familia, pudieron ir nuestros hijos, no todos todo el tiempo, pero bueno, una gran experiencia precisamente, como decía la hermana Fanny, de peregrinación, que creo que como cristianos, pues constantemente estamos, ¿no? En peregrinación, constantemente estamos en camino, porque bueno, eso es la vida, ¿no? Y ese es también como parte del aprendizaje. Y bueno, pues decirles de verdad, estoy muy contenta de poder estar aquí. Bueno, pues para mí la verdad es que la teología ha sido pues mi servicio, realmente mi forma de servir, de aprender en la iglesia, de poder aportar algo y de verdad me encanta porque para mí de verdad ha sido como apasionante poder conocer, poder aprender y es un proceso continuo y en todos estos espacios la verdad es que para mí aprendo mucho más de lo que puedo dar, creo que aprendo mucho más de conocerles, de saber lo que hacen, de poder compartir. Entonces, bueno, pues platicando un poco, decíamos, como sobre qué poder platicar, como bien decía Paulina, ahora que me presentaba, bueno, pues yo estudié la licenciatura en teología, después la maestría, llevo ya muchos años, bueno, pues dando clases, ahora dirigiendo el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, y bueno, pues creo que desde ahí decía un poco por el sentido de lo que hacen ustedes, de estos espacios, de sus ministerios y un poco también por pues mi experiencia dentro de este caminar en la doctrina social de la iglesia. Dije, bueno, pues quiero platicarles un poquito sobre el sentido de la fe y el compromiso social, ¿no? Porque al final es por eso que están ustedes hoy aquí, de decir, bueno, pues somos mujeres creyentes, hombres creyentes, y desde nuestra fe tenemos pues este compromiso, ¿verdad? Desde ahí vamos descubriendo y vamos encontrándonos con que nos mueve el corazón, nos mueve la mente, nos mueven las manos, ¿verdad? Decía mucho el Papa Francisco, ¿no? Mente, corazón y manos nos mueve para hacer algo, ¿verdad? Y para aportar y pues sobre todo porque deseamos transformar realidades que sabemos que son complejas, ¿verdad? Y también pues necesidades que también, como dicen, bueno, pues en la caridad, y sobre todo, bueno, en este espacio, ¿verdad? Bueno, y hay muchos otros, pero concretamente en este espacio, pues sí, con las personas en situación de pobreza, ¿verdad? Acercarse a los pobres. Entonces, bueno, para esto quisiera yo platicarles o dar un poquito los fundamentos bíblico-teológicos de la dimensión social de la fe, ¿no? Porque al final, bueno, sí, claro, nos mueve el corazón y todo, pero no solamente, o sea, creo que siempre es importante y para mí ha sido, como digo, una gran riqueza, como todo lo que yo venía haciendo, yo desde chica estuve, ¿no? En el catecismo, un movimiento que había, o bueno, que hay más bien todavía en México, que se llama FED, que es Familia Educadora en la Fe. Ahí crecí, ahí estuve, ¿no? Digamos, siempre pues de niña, en adolescente, joven, etcétera, haciendo muchas actividades. Y pues sí, esto nos mueve, ¿no? O sea, nos mueve cuando vamos acercándonos al Evangelio, cuando vamos profundizando, cuando vamos leyendo otros textos, etcétera. Entonces, bueno, pues desde ahí decir, bueno, los fundamentos bíblico-teológicos, o sea, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice también, digamos, todos estos siglos, ¿no? De la iglesia. Bueno, pues ha habido muchísima teología, ha habido mucho pensamiento que va también, digamos, enriqueciendo, ¿no? Lo que somos, lo que hacemos, y entonces desde ahí quisiera yo partir un poquito. Entonces, decir primero, a ver, ¿qué es la Biblia? ¿Qué encontramos en la Biblia? ¿Cómo describimos lo que hay ahí en este conjunto de libros? La palabra de Dios. ¿Perdón? El libro más importante. El libro más importante, sí. La carta de Dios. La revelación pública. ¿Han escuchado que de repente hay personas que dicen,
Es que es la historia de salvación, exactamente. Pero fíjense, es algo que a mí me llamó mucho la atención y que es cierto decir, no es un libro de historia en el sentido estricto, ¿no? Son más bien justo muchos libros, es revelación, es la historia de la salvación, o sea, son las historias en plural, ¿no? Que se van conformando, que van naciendo precisamente de este contacto, de esta escucha de Dios, de este Dios que sale al encuentro del ser humano, que se revela, que le habla, ¿no? Entonces va haciendo todo esto y creo que es importante para decir, no es un libro de historia, ¿no? No es un libro que narra la historia de la humanidad, es un libro que narra las historias del ser humano, de este pueblo de Dios que se encuentra, de este Dios que sale y que escucha precisamente a su pueblo. Ok, y en ese sentido, algunas de las cosas que encontramos en la Biblia, bueno, encontramos muchas cosas, pero me parece que algo que es bien importante, ¿ustedes saben cuál fue el primer libro de la Biblia? No. ¿No? Aparece primero el libro de Génesis, pero no es el primero, de hecho ya es muy, muy posterior, es ya más bien casi de los últimos del Antiguo Testamento. ¿Alguien más? La hermana ya hizo cara así de que sí. Exactamente, y saben por el Éxodo. Entonces, ese es el primer libro porque es, y entonces fíjense la importancia. O sea, el Génesis de que nos habla, bueno, muchas cosas, pero como que la primera que nosotros relacionamos es que la creación, exactamente. Y el Éxodo, ¿cuál es la idea principal del Éxodo? La liberación del pueblo, exactamente. Entonces, fíjense qué importante que desde la Sagrada Escritura, desde la Biblia, lo primero es que somos seres liberados. Antes que ser creados, o sea, digamos, es más importante decir, somos seres liberados, ¿no? A mí esto me gusta mucho porque, sí. La historia de Abraham es inédita en el mundo. Dios se manifiesta a alguien en particular, no existía en ninguna otra religión. La primera vez. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, es un poco como justo, además, bueno, y se va tomando, ¿no? Por ejemplo, ahí sí es importante decir, de todos modos también en la elaboración justo que decíamos de estas historias, va siendo el Dios, efectivamente, que se revela al ser humano, pero también el ser humano que se encuentra a través de otros seres humanos y que se encuentra a través de diferentes situaciones, como decimos, la primera y más importante, decir, estamos hechos para la vida en plenitud, la vida en libertad. No estamos hechos para la vida, ¿no? Ni en esclavitud, ni la vida que nos oprime. Entonces, decir que lo más importante de la experiencia de Dios es que es un Dios que libera, que nos escucha, que escucha el dolor, ¿no? Ya ven, dicen, escucha el clamor de su pueblo, ¿no? Escucha el clamor. Entonces, es partir primero de decir, esto, o sea, lo más importante para Dios es que seamos personas plenas, personas libres, personas dignas, ¿no? Y bueno, eso lo encontramos ya después entonces también en el Génesis, ¿verdad? Es decir, nos crea y cómo nos crea a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces ya en el relato de la creación, que como digo es muy posterior, entonces ya de ahí, bueno, vemos también como esta importancia de decir, pues nos crea, ¿no? Varón y mujer los creó, la dignidad a su imagen y semejanza, y para qué también, ¿no? Nos crea. Entonces, bueno, a mí, como decía, bueno, me parecía importante porque sí, a veces como que nos quedamos con esta idea, ¿no? De que primero fue el libro del Génesis y no, creo que sí nos da este cambio de comprensión, el entender que lo más importante en el Antiguo Testamento es sobre todo que nos libera, ¿no? Entonces, por eso podemos ver que dentro de estas historias de este pueblo de Dios que están narradas ahí en la Biblia, es una mirada que llega como desde la entraña, ¿no? O sea, este Dios que se compadece de su pueblo, que está presente y que se compadece, además lo vamos a ver en todos los textos. O sea, al final, si nosotros ya seguimos, ¿no? Vamos avanzando un poco en la narración,
vemos que constantemente, ¿qué pasa? Bueno, pues el ser humano, o sea, este Dios que le habla al ser humano, que se encuentra, que lo quiere ir guiando, y este ser humano que pues así somos, ¿verdad? Nos volteamos, queremos hacer otras cosas, queremos olvidarnos de Dios, queremos ser, o sea, somos soberbios, etcétera, creemos que podemos solos, adoramos otros dioses, ¿no? Actualmente, pues, o desde entonces, ¿verdad? El de oro, etcétera, otras, o sea, nos volteamos a otras cosas, ¿no? Creyendo que no necesitamos de Dios, y sin embargo vamos a ver en estas historias constantemente que es este amor de Dios, este Dios que, como digo, desde la entraña, ¿no? Que vamos a hacer vamos a encontrar ese término del Raham, que es en el hebreo, ¿no? Que es, digamos, lo que le mueve a Dios como Padre para encontrarse constantemente con el ser humano y decir, son ustedes mis hijos, y no importa, ¿no? No importa que se equivoquen, no importa que volteen, no importa, yo lo que quiero es que vivan plenamente, ¿no? Entonces, es este Dios que vamos a ver que constantemente está acompañando, ¿no? Y entonces, perdone. Entonces, bueno, decir que la relación entre fe y compromiso social atraviesa toda la Sagrada Escritura, ¿no? O sea, es algo que vamos a ver constantemente, como digo, bueno, pues si hablamos del Génesis, si hablamos de las, ¿no? Caín y Abel, pues vemos que ahí hay, ¿no? O sea, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Y desde ahí nos está diciendo, ¿dónde está tu hermano? O sea, no estés peleando con tu hermano, tú eres responsable. O sea, ¿acaso soy yo el guardián? Sí, somos todos guardianes unos de otros, y somos guardianes entonces de que si mi hermano está sufriendo, de que si mi hermano no tiene que comer, de que si mi hermano no tiene acceso a salud, de que si mi hermano, claro que sí, somos guardianes unos de otros. Entonces, desde el principio nos está diciendo. Por ejemplo, también en todos los libros de los profetas, ¿no? Vemos que constantemente es esta denuncia. De hecho, eso es lo que hace el profeta, ¿verdad? Denunciar. Esa es la acción profética, es denunciar la injusticia. Y constantemente también vemos entonces en todos los libros de los profetas que hay esta denuncia, ¿verdad? Contra la injusticia, que constantemente nos está recordando Dios, a ver, no podemos vivir así, no podemos vivir excluyendo a otros, no puede haber quien tenga más, ¿no? A costa de la vida o de la dignidad, etcétera, de otras personas. Entonces estamos llamados a ¿qué? Hacia la justicia. Entonces, bueno, y ya, por supuesto, en el Nuevo Testamento, pues también va a estar presente siempre. Entonces, que nos quede, digamos, como muy claro esto, decir la relación entre fe, es decir, entre somos un pueblo, este pueblo de Dios, somos personas creadas por Dios, y esto nos mueve, entonces atraviesa, digamos, en todo momento, ¿no? Sí. Adán y Eva, en el momento del pecado, hay una rivalidad ahí que abre la conciencia en el pecado y se echan la culpa. A ver. Sí, al final es exactamente como que siempre nos está poniendo la Biblia, que acuérdense también, y por eso decía, no es un libro de historia, ¿verdad? O sea, no es que diga, bueno, así fue y entonces, ¿no? O sea, había una mujer que se llamaba Eva y estaba Adán y entonces esto es historia, y no, sino realmente decir que esto nos habla más bien precisamente de la humanidad y de decir cómo van siendo los textos, el que Dios nos revela, poder entender nuestra humanidad y nuestra humanidad en relación con Dios, pero también en relación precisamente con todos los seres humanos y también, ¿no? Que es muy importante. Entonces, bueno, el Dios bíblico no es indiferente ante el sufrimiento humano, ¿no? Esto es muy importante. Es decir, escucha el clamor, que es lo que estábamos diciendo hace rato, libera, restaura, y sobre todo convoca a su pueblo ¿a qué? A practicar la justicia y la misericordia. Es decir, constantemente nos está invitando a eso. Es decir, realmente, digamos, si ahorita vamos a entrar un poquito a la teología, pues por supuesto la parte bíblica es una de las principales áreas de la teología. ¿Por qué? Porque ahí está el fundamento. Pero lo que nos decía es, tengamos cuidado porque a veces creemos que llegamos y abrimos la Biblia y a ver qué me dice Dios hoy, ¿no? Y entonces la abro así nada más, ¿no? Entonces él nos ponía el ejemplo
decía, no, a veces es como lanzarte al vacío. Dice, no hay que nada más lanzarse al vacío, hay que conocer el contexto en que fue escrito, de dónde lo estamos leyendo, a qué libro, por qué lo dice, etcétera, ¿no? Y también para poderlo traer a la actualidad, decir, bueno, realmente la Biblia, por supuesto, tiene mucho que decirnos. Y claro que a veces lo abrimos y decimos, es que hoy me está diciendo algo, o sea, ¿no? Y lo abrimos y dice, bueno, a lo mejor nada más leí un rengloncito y es muy claro, pero también nos puede decir, nos decía de hecho esa vez el profesor, dice, bueno, ¿y qué tal que lo abres y dice, y Judas se suicidó, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿No? O si tu mano te es ocasión, córtatela. ¿Te la vas a cortar? Dice, o sea, ¿de veras te la vas a cortar? No, ¿verdad? Porque no es lo que nos está pidiendo. Entonces nos decía, también acerquémonos con cuidado y conozcamos y entendamos, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Porque claro, hay palabras muy bellas que no se necesita más y te van a llegar al corazón en el momento, pero hay otras que cuidado, vayámonos con cuidado porque, ¿no? A lo mejor va a haber textos que decimos, ay, incluso a lo mejor hasta se los leemos, dices, si esto es palabra de Dios, dices, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo puede ser esto palabra de Dios si la leemos como descontextualizada, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parece que también es muy importante acercarnos. Y bueno, si pasamos al Nuevo Testamento, decir que en Jesús esta relación pues llega a su expresión más clara en amar a Dios significa amar al prójimo, ¿verdad? O sea, vamos a ver constantemente en los evangelios que Jesús es lo que nos está diciendo y no solamente con palabras, ¿no? Nos lo dice y por supuesto lo encontramos en los textos, pero también cómo nos lo dice, ¿con qué? Con hechos, exactamente, ¿no? Siempre además como que se habla mucho, ¿no? De los dichos y hechos de Jesús. Y que en ese sentido creo que, y ahorita diremos algo también del Papa Francisco, pero creo que es algo que también tenía mucho, ¿no? O sea, que decíamos, bueno, pues el Papa Francisco, además de todo lo que decía, que la verdad es que, bueno, decía muchas cosas, también dicen es que sus hechos, ¿no? Sus gestos, decían también sobre todo de los gestos. Entonces, bueno, y entonces servir a quienes sufren y colaborar con la construcción del reino de Dios, pues vamos a encontrarlo también constantemente en los evangelios o en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya, digamos, pues sí, ya con Jesús. Ahora, quisiera yo plantear algunas ideas para entender o vivir el compromiso social, ¿no? Voy a hablar un poquito quizás primero desde, y no es que no son separadas, ¿no? Pero digamos como se enfatiza quizás más algunas en el Antiguo Testamento, otras en el Nuevo Testamento, aunque como digo, no es que porque las diga yo que están en el Nuevo Testamento no se encuentran en el Antiguo o viceversa, ¿no? Pero bueno, hablar desde el Antiguo Testamento como de algunas de estos textos, que como digo son muchos, pero nada más haciendo mención a algunos, dice, Dios crea a toda persona con dignidad. O sea, todos los seres humanos tenemos dignidad y tenemos la misma dignidad, ¿sí? Esto es fundamental entenderlo, ¿no? Y entonces, bueno, porque eso pues nos mueve, por supuesto, al compromiso social, ¿verdad? Decir, bueno, realmente en la realidad lo que vemos es que muchas veces hay muchas personas que su dignidad pues no está siendo respetada, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar por ello. Y luego dice, Dios escucha el clamor de quienes sufren, ¿no? Entonces, ¿cómo también nosotros podernos sensibilizar ante quiénes son esas personas en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, en donde estamos, que están sufriendo? Y luego decir, bueno, la alianza con Dios implica la justicia, ¿no? Decir, o sea, si yo tengo una alianza con Dios, si yo pertenezco a la comunidad cristiana, si yo, ¿no? He sido bautizado, etcétera, ¿eso qué me implica? ¿No? Eso tiene implicaciones, ¿no? Y tiene implicaciones en comunidad, ¿no? Que me parece también un tema bien importante. Por ejemplo, algo que a veces nos cuesta trabajo cuando pensamos en los sacramentos, ¿no? Decimos, bueno, es que yo, ¿no? O sea, yo me confieso, yo comulgo, yo hago esto, a mí me bautizaron, yo bautizo, y quiero el bautizo además a veces hasta solo, ¿no? Y vamos dejando de lado el sentido comunitario. Y los sacramentos son comunitarios, todos son comunitarios, y ese es el sentido, de hecho, del sacramento. Alguna vez platicando con alguien me decía, ¿pero cómo la reconciliación o no? Dije, sí, porque antes no era como es ahora, ¿no? Antes no era así de, bueno, así, yo voy y hablo con el padre y, o sea, claro que nos cuesta trabajo pensarlo diferente porque hemos estado acostumbrados a esta forma en la reconciliación, pero realmente el sentido de la reconciliación es
tengo que estar bien con mi comunidad. Y si yo reconozco que he fallado a mi comunidad, ¿a quién es a quien tengo que pedir perdón? A mi comunidad. Tengo que reconocerlo ante la comunidad que he fallado y que tengo que cambiar, ¿no? Porque estoy afectando la relación o la vida de la comunidad. Entonces, entrar también en esta parte y este sentido comunitario. Y entonces, bueno, pues el amor a Dios se expresa también en el amor a las demás personas, ¿no? Al prójimo, que bueno, pues ya también lo veremos en el Nuevo Testamento, como decíamos, pues que es un eje fundamental y además un eje que nos explica quién es el prójimo, ¿verdad? Por ejemplo, en el Buen Samaritano y en muchas otras, pero en el Buen Samaritano. Esta persona se dio hasta al ciudadano romano, griego, pero no había concepto de persona. Por primera vez se recoge a la persona. Sí, va a ser. La base de la sociedad. Y que al final, bueno, pues es todo digamos, como un transcurrir y caminar y como ir reencontrando y ir asimilando y metiendo más. Y eso creo que nos pasa con muchos términos, ¿no? O sea, que al final decimos, bueno, no son términos, son realidades. Hablar de la persona, pues no es nada más un término, es una realidad, pero que va implicando precisamente ese camino de decir, no es nada más el hombre, el ciudadano, el que tiene cierta edad, etcétera, sino por eso decir, la dignidad es de toda persona, no importa la edad, no importa el sexo, no importa, ¿no? Sino toda persona, por ser criatura de Dios, por eso hay dignidad. Y entonces, bueno, pues sí va a ser efectivamente como todo un camino, ¿no? Y luego, bueno, pues algunas de estas ideas desde el Nuevo Testamento, decir, bueno, pues Jesús se identifica con quienes padecen necesidad, ¿no? O sea, ahora yo siento que a veces como que ahora leemos el Evangelio y como estamos ya muy acostumbrados a escucharlo y a decir, bueno, pues sí, así es, no lo vemos, o sea, como en su real contexto, como que creo que a veces nos cuesta trabajo entenderlo en el contexto actual. Y a veces cuando vemos a alguien que está metido en estas realidades que hoy son las que serían, digamos, en la época de Jesús, nos parecen escandalosas, ¿no? Y entonces decir, pues no, pues es que ese es el cristianismo, y a eso nos invita Jesús, a decir, en estas realidades de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, de exclusión, ¿no? Ahí es donde debemos de estar, ¿no? Entonces, a Jesús, pues vemos que en el Evangelio, o sea, normalmente se identifica con estas personas que padecen necesidad, ¿no? El enfermo, al que nadie voltea a ver, las mujeres, los niños, que en ese momento, como bien decía hace rato, ¿verdad? La hermana Fanny, que decía, bueno, de Santa Luisa en ese momento, pero pues todavía en la época de Jesús tampoco, ¿no? Entonces, decir, bueno, todas estas realidades, ¿no? Incluso, como digo, también los niños. Luego decir, bueno, que la fe sin obras está incompleta, ¿no? Y bueno, y eso lo encontramos también ahora que celebramos precisamente al apóstol Santiago en las cartas. Si algo encontramos es eso, ¿verdad? La fe sin obras, pues no sirve de nada, está incompleta. Bueno, no es que no sirva de nada, es que está incompleta más bien. Y luego los bienes tienen una dimensión comunitaria, ese también es un tema bien importante, ¿no? Eso lo vamos a ver sobre todo en Hechos de los Apóstoles, por decir cómo esta comunidad que va creando Jesús, la comunidad tiene que ver también con el compartir y compartir todo, ¿no? Entonces, decir también los bienes tienen este sentido comunitario. El amor cristiano, pues lo que hace es que busca transformar las relaciones, ¿no? Decir, bueno, entendernos, y por eso hay una cuestión muy importante, la antropología precisamente, y entender que somos seres en relación, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Somos seres en relación. Y entonces, bueno, otra característica es que la esperanza cristiana impulsa también una nueva creación, ¿no? Estamos como constantemente recreando, por así decirlo, ¿no? O sea, decir, bueno, sí, hay un mundo creado, pero el ser humano también colabora, ¿verdad? Cómo vamos transformando esta creación, y a partir de esta creación la esperanza nos permite también hacer otro tipo de transformaciones. Y luego un poco pensar entonces esto que acabamos de decir, Antiguo y Nuevo Testamento, algunos textos que a lo mejor por ahí les iban sonando y iban pensando, así esto lo leo en el Génesis, así esto lo veo en tal libro de los profetas, en este Evangelio, en los Hechos, etcétera. Un poco cómo se puede expresar como en acciones concretas, en reconocer, en respetar y defender la dignidad, como digo, de cada persona.
especialmente de quienes son excluidos y vulnerados, ¿no? O sea, que tengamos presente ahí quiénes son y por eso es identificar quiénes son estas personas. Luego decir que la fe exige escuchar la realidad. Fíjense, ¿qué es escuchar la realidad? Y es un tema bien importante porque, bueno, dentro de la metodología de la doctrina social de la Iglesia, precisamente, y bueno, también muy utilizada en la teología latinoamericana, que entendemos de este ver, discernir y actuar, ¿no? O ver, juzgar y actuar, ¿a qué nos lleva? Que lo primero es entender en dónde estamos y decir, vivimos en una realidad. Y entonces conozcamos esa realidad que estamos habitando, en medio de qué situaciones estamos, para ahí es donde tenemos que transformar, ahí es donde tenemos que actuar. Si identificamos que hay niños, ¿no? A quienes tenemos que, ¿no? Que es necesario acompañar y que tengan una formación religiosa y que los acerquemos a Jesús y al Evangelio, pues ahí estamos. Pero si identificamos también que hay a lo mejor mujeres que necesitan, ¿no? O mujeres migrantes que a lo mejor tienen cierta vulneración, ¿no? Por un poco a lo mejor por las políticas, etcétera, pues a lo mejor ahí es donde nos toca estar. O si vemos que hay jóvenes, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues están en riesgo. Yo hace rato platicando, ¿verdad? Decía, bueno, en México, por ejemplo, pues una de las peores realidades hoy para niños y adolescentes es el tema del crimen organizado. Entonces hay que entender esa realidad que estamos viviendo para saber en dónde tenemos que actuar, ¿no? Y luego, bueno, pues revisar también si nuestras celebraciones y actividades se traducen en relaciones justas y acciones solidarias, ¿no? Es decir, o sea, en esto decir, bueno, son una misma cosa, sí, ¿verdad? Es que como que sentí, perdón, como un zumbidito. Decir, bueno, venimos a estos espacios, vamos a la misa, compartimos, oramos, llevamos a la Virgen, creamos estos espacios en casa, que eso nos conecte, ¿no? Es decir, que esto sea lo que nos conecte con nuestros ministerios y nuestros ministerios a la vez nos conecten con estos espacios de convivencia, de oración, etcétera, ¿no? Es decir, tienen que ir de la mano, nos tienen que llevar uno a otro. Y luego, bueno, que decir, el servicio a las personas no es secundario, sino que forma parte del centro de la vida cristiana, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poquito también a hablar, aunque sea muy rápidamente, así como de lo largo de la historia, pero uno de los grupos, digamos, de reflexión teológica muy fuerte sobre estas realidades, pues fueron en su momento los padres de la Iglesia, ¿no? Que son estos padres, digamos, en los primeros siglos de la Iglesia que fueron conformando precisamente como todo este corpus, digamos, de reflexión sobre qué era y qué implicaba el cristianismo, y si algo decían era eso, ¿no? Eran muy duros, pero decían, pues realmente tenemos que, si decimos que creemos, y bueno, y además partiendo del Evangelio, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras, decir, si decimos que creemos, esto se tiene que ver reflejado en nuestro día a día, en nuestras obras, ¿no? Entonces, bueno, pues otra cosa puede ser, por ejemplo, que la caridad cristiana implica cercanía, implica atención concreta, responsabilidad sostenida, ¿no? O sea, ser cercanos, saber escuchar, que a veces nos cuesta mucho saber escuchar. Algo que les decía yo hace rato, ¿no? Que bueno, hicimos el Camino de Santiago, y mi esposo, bueno, pues ahora ha estado hemos estado haciendo juntos meditación y todo, y entonces, como que ahora esto le ha ayudado a escuchar más, y dice, a veces voy con amigos y dice, es que de veras que a veces no tenemos capacidad de escuchar, ¿no? Nos interrumpimos, todo el mundo quiere hablar, pero poco queremos escuchar, todos tenemos algo que decir y todos queremos hablar, pero no tenemos esa capacidad de escucharnos, y la escucha de verdad creo que es un tema bien importante, ¿verdad? Por eso dicen que tenemos 2 orejas y solamente una boca, ¿verdad? Que hay que escuchar más y hablar un poco menos. Y luego, bueno, decir que, por ejemplo, las obras de servicio, de justicia, de solidaridad, o sea, todos estos ministerios, pues son parte de lo que hace creíble nuestra fe, ¿no? O sea, no solamente la oración, si la oración no va acompañada de estas obras, pues ahí hay como, ¿cómo lo estamos viviendo, no? Ahí se puede como poner en cuestionamiento. Y entonces, bueno, también a partir de ello, pues es posible promover comunidades solidarias, corresponsables y atentas a la distribución justa de los recursos, ¿no? Pues aquí ya también les invitaba a Paulina a decir, bueno, tenemos todos estos ministerios, tenemos todas estas actividades, sumarse e invitar también a otras personas, ¿verdad?, a sumarse a ello.
Y esto a lo mejor pondría también un ejemplo, bueno, creo que acá en Estados Unidos es más que en México y que otros países, pero cuando analizamos, por ejemplo, los porcentajes de personas que ayudan, ¿no? Que colaboran con acciones sociales, etcétera, la verdad es que vamos viendo que es muy bajo. En México, por ejemplo, hicimos una encuesta allá en el IMDOSOC hace algunos años y andábamos más o menos como en el 5 o 7%, y considerando todo, o sea, ya fuera a colaborar en, por ejemplo, el comité de vecinos o en la escuela, en no sé qué, digo, cosas que pues ya, que como que de inicio tendríamos que hacer, ¿no? Ya no digamos como otras cosas. Y nada más cuando se subía un poco era cuando, por ejemplo, hay catástrofes naturales, ¿no? Bueno, como ahora, por ejemplo, nos estamos solidarizando con Venezuela, que está terrible la situación, pero bueno, en México pues hemos también tenido terremotos o que hay inundaciones, huracanes, etcétera, y entonces ahí sube, ¿no? Digamos, 5% llega al 14%, que de todos modos me parece también muy bajo, y yo les decía, bueno, es que creo que también hay que entender que a nivel, bueno, en México, pero yo creo que en el mundo, estamos en una situación de catástrofe social, ¿no? Yo les decía, o sea, como que creo que como humanidad respondemos muy fácilmente o muy fácilmente, quizás entre comillas, ante la catástrofe natural, ¿no? Ante un huracán, ante un terremoto, ante una explosión, ante una guerra a veces, y dependiendo, ¿verdad? Ya cuando la guerra duró mucho tiempo, pues a lo mejor las primeras semanas estamos así y después ya nos acostumbramos, ¿no? Y así nos va pasando también ante diferentes realidades sociales. Nos vamos acostumbrando a que se vive en violencia, a que hay desigualdades, a que hay pobreza, a que hay enfermedades, a que no hay atención. Y entonces por eso yo invito y siempre digo, no, es que hay que entender que vivimos también una situación de catástrofe social y que tenemos que estar también ahí atentos, ¿no? Entonces, bueno, hablar ahora un poquito, bueno, todo esto, como decía, que de la parte de los fundamentos bíblicos, y voy a entrar ahora un poquito a la parte de la fundamentación teológica, que como digo, bueno, pues nace, por supuesto, de la cuestión bíblica, pero bueno, la parte teológica, en teología, bueno, no sé, a lo mejor que me digan algunas áreas que identifiquen de la teología, además de la bíblica. Sí, o sea, alguna otra, digamos, como digo, bueno, en la teología hay como muchas materias, digamos, ¿no? O sea, que estudiamos. Entonces, como digo, una muy importante es la parte bíblica, pero hay otras. No sé si tienen idea de alguna. ¿Mande? Teología del cuerpo hay, pero. Cristología, ajá. Antropología, exactamente, antropología teológica, etcétera. Hay muchas, sí, digamos, disciplinas que ayudan a la teología, pero dentro de la teología, por ejemplo, yo diría, bueno, hay muchas ramas, como digo, está la parte bíblica, está toda la parte cristológica, la hermenéutica, ajá, pero exactamente, son más como medio. Como áreas, por ejemplo, está también toda la parte eclesiología, que tiene que ver con la iglesia, la cristología, que bueno, pues tiene que ver, ¿no? Con Cristo. Hay, por ejemplo, también mariología, ¿no? Hay varios. ¿Mande? Pastoral, exactamente, toda la parte de pastoral. O sea, hay muchas áreas. Yo me voy a centrar ahorita principalmente en, bueno, hablar un poquito, decir, cristología, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, es entender realmente a qué nos lleva, ¿no? O sea, entender quién es Jesús, ¿no? Exactamente, la filosofía es la base para la teología, exactamente. Sí, por eso, por ejemplo, en la formación de los sacerdotes, primero estudian teología y ya filosofía y ya después la teología, exactamente. Y bueno, la eclesiología es principalmente pues todo lo que tiene que ver con la iglesia, o sea, a partir precisamente de, como digo, de la Biblia, pero de todo lo que se ha ido aportando, decir, bueno, entonces, ¿eso qué nos implica ser iglesia? ¿No? Ese me parece que es un punto muy importante, porque entonces decir, bueno, la eclesiología lo que nos invita es eso, ¿no? Hacer esta iglesia que está presente, hacer esta iglesia viva, hacer esta iglesia de Jesús, y que además ahora, se acordarán, hay un tema ahí también dentro de la iglesia o la eclesiología, que promovió mucho el Papa Francisco y que se sigue ahora
implementando y todo, que tiene que ver con ¿han escuchado? La sinodalidad, ¿no? ¿Sí? Ok, que lo que nos dice es precisamente eso, o sea, cómo somos esta iglesia donde todos somos iguales, donde realmente todos tenemos que participar, ¿no? O sea, como quitar un poco esta idea de una iglesia jerárquica donde, ¿no? Todo depende del obispo, del sacerdote, sino que realmente decir, bueno, pues todas las personas que somos parte de la iglesia tenemos que contribuir, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar un poquito, como digo, bueno, si quisiéramos entrar a toda la historia, pues nunca terminaría, pero nada más como para fundamentar, como les decía, que tanto padres de la iglesia, que en la teología medieval, que fue muy importante, que por ejemplo también por ejemplo, cuando fue la conquista, ¿no? También ahí es también lo que es la escuela de Salamanca, por ejemplo, es muy importante también para ir entendiendo esta dimensión, como decía, social de nuestra fe, ¿no? Entonces, bueno, voy a mencionar nada más, por ejemplo, de padres de la iglesia, que fueron muchos, voy a tomar nada más a San Juan Crisóstomo, porque él, por ejemplo, decía, no se puede honrar a Cristo en el altar y despreciarlo en el pobre. Como digo, ¿no? O sea, son afirmaciones fuertes, pero muy reales, ¿no? De decir, o sea, que es un poco, ¿no? O sea, no digas Señor, Señor, ¿no? Y cuando sales no eres capaz, ¿no? De ver a tu hermano, lo que está sufriendo. Entonces, bueno, aquí un poco lo que nos está diciendo esto San Juan Crisóstomo. Y como digo, bueno, pues muchos de los padres de la iglesia. Por su parte, por ejemplo, en la teología medieval, bueno, también tenemos muchos, pero bueno, voy a tomar precisamente a Santo Tomás de Aquino, que dice que la propiedad privada es legítima, pero está ordenada al bien común y al destino universal de los bienes. O sea, realmente, digamos, bueno, lo digo ahorita nada más como con una frase sencilla. Por supuesto, la teología tomista pues es muy compleja, lleva mucha filosofía, dice muchas cosas, pero decir, bueno, en todo el trabajo que hizo Santo Tomás de Aquino, alguna de las cosas precisamente que conectan con la dimensión social, decir sí, o sea, pues al final, claro que hay propiedad, pero y dentro de la doctrina social de la iglesia se cuestiona mucho para decir, pero ¿de quién es la propiedad? ¿No? O sea, si esa propiedad y si esos bienes que yo tengo y si eso que yo voy construyendo no es también para ponerlo en común, no es también para, ¿no? Entonces, se cuestiona. También es que algunos sacerdotes malas cosas, en el sentido, por ejemplo, el caso de Colombia, el cura Pérez se armó sí, se levantó en armas, ¿no? Por darle la propiedad a todo el mundo. Delicado eso porque implica muchas veces el conflicto. Entonces, es muy delicado también. Sí, son temas. No entenderlo, y sobre todo para los sacerdotes, y nosotros como la iglesia, es muy importante entender eso. Sí, son temas fuertes y como dices, la línea es muy delgada, ¿no? De cómo pasas de un lado a otro, pero yo por ejemplo, y bueno, de hecho justo ahora que venía en el Uber con el chofer venía platicando y decíamos, bueno, si hay un tema, y bueno, aquí entiendo que todos ustedes son de América Latina, ¿cierto? De países latinoamericanos. Y creo que, bueno, pues si algo tiene nuestra región latinoamericana es tema de desigualdad, ¿no? O sea, vemos cómo, sí, nuestros países, decir, bueno, pues hay familias, ¿no? Que concentran, unas pocas familias que concentran la riqueza y que hay cuando, pues hay muchas otras personas, ¿no? Y cuando nos metemos a ver cifras, por ejemplo, de Oxfam, ¿no? Que hace mucho todos estos estudios, pues es impresionante ver cómo cada vez son menos familias, cada vez se concentra más la riqueza en menos personas y cada vez hay, ¿no? más pobreza. Entonces, por eso decir, ¿no? Efectivamente, creo que es una línea delgada. Sin embargo, yo sí diría no tenerle miedo a nombrarlo y no tenerle miedo, ¿no? Por estas otras realidades que yo sé que ha habido dentro de la iglesia, no tenerle miedo a decir, pero sí cuestionémonos, ¿no? Sí cuestionémonos y sí digamos, bueno, lo que yo tengo, ¿cómo lo comparto, ¿no? O sea, y hablar de propiedad, pero también qué uso tiene, ¿no? Y cómo lo doy. Y sobre todo yo diría, creo que, y cómo lo promuevo en otras personas, porque a mí me parece que muchas veces cuando nosotros estamos aquí porque sabemos o estamos convencidos de ello, ¿no? O sea, decimos, sí, estamos aquí porque yo sé que tengo y yo quiero dar y porque yo sé que mi fe me está moviendo a eso y entonces quiero conocer proyectos y quiero participar de diferentes iniciativas
que me permitan, ¿no? Ahora sí, como cumplir, digamos, no cumplir en el sentido de cumplimiento de que pues lo tengo que hacer, ¿no? Sino que me permitan más bien como por cumplir por dar vida, ¿no? A mi... La revolución viene, ¿se entiende bien? La revolucionar la revolución. Y la revolución nos claro. Exactamente. Esa no es sí. Sí, por eso digo que creo que tenemos de repente miedo a ciertos términos y ciertas cosas por, ¿no? Entenderlos como en algunos extremos y entonces decir, bueno, ¿cómo recuperar? Y que, por ejemplo, en ese sentido, la parte de la revolución, el Papa Francisco lo recupera mucho cuando habla de la revolución de la ternura, ¿no? Que es también como esta parte, que bueno, ya en otro momento, si no, les platicaré también de la ternura, y bueno, les compartiré porque va a haber, en América Latina, todo un movimiento que se llama Conexión Ternura y bueno, todo lo que está haciendo World Vision, que a lo mejor conocen, desde la pedagogía y la teología de la ternura. Y bueno, pues sí, entrar a también decir esta revolución que proponía el Papa Francisco, ¿a partir de dónde? O sea, a partir de otras formas, ¿no? Y luego, bueno, decir también, por ejemplo, en la conquista, ¿no? Hablar, por ejemplo, de toda esta escuela de Salamanca, todos estos frailes dominicos que reconocían la dignidad de los indígenas, ¿no? De decir, llegaron a otra tierra y no permitieron, ¿no? Que se les esclavizara, que se les tratara mal, sino decir, ellos también son personas, ellos son sí, sí, sí. Hay una parte que es muy importante que estás diciendo, hay Bartolomé de las Casas y Sepúlveda no reconocían los animales, los indígenas, o son humanos. ¿Qué tipo de... Por esa discusión se crean los derechos humanos. Exacto, sí, justo. Exactamente, sí. Sí. Bueno, me apuro. Decir que toda persona posee una dignidad inviolable por ser criatura de Dios, independientemente de su cultura, su condición, etcétera, y que efectivamente va a ser la base para los derechos humanos. Y luego, tomo también, como digo, muchos de los papas, ¿no? No decir que todos, pero muchos de los papas también con esta conciencia trabajaron en este tema, y el que voy a mencionar es a Benedicto XIV, ¿no? Que él dice que la autoridad política debe estar al servicio de la dignidad humana y de la justicia, ¿no? Entonces, vamos a entrar ahora rápidamente a decir, bueno, antes de que existiera la doctrina social de la Iglesia, ya como un cuerpo sistemático, ¿no? De enseñanza, la Iglesia pues ya había desarrollado realmente una reflexión, ¿no? Muy rica en todo esto, ¿no? O sea, es decir, ya había hecho una reflexión sobre la justicia, sobre la pobreza, sobre el bien común, sobre la dignidad, ¿no? Entonces, bueno, la doctrina social de la Iglesia nace con León XIII a partir de la Revolución Industrial, del documento, la encíclica Rerum Novarum, que es sobre las cosas nuevas, pero no es que antes no hubiera nada, ¿no? O sea, más bien lo retoma y, digamos, se sistematiza y a partir de entonces se entiende, ¿no? Como tal doctrina social de la Iglesia, pero por eso vimos ahorita muy rápidamente, es decir, hay fundamentos, los fundamentos están en la Biblia y los fundamentos siempre se tuvieron también en el transcurso, digamos, del cristianismo en diferentes momentos y entre diferentes realidades. Y de ahí decir entonces que, por ejemplo, como decía, bueno, los padres de la Iglesia pues ya denunciaron la desigualdad, llamaron a compartir los bienes, la teología medieval profundizó en la justicia y en la ley natural, la Escuela de Salamanca defendió la dignidad de los pueblos indígenas y sentó las bases para los derechos humanos, y el magisterio pontificio pues fue también respondiendo a desafíos concretos, como digo, o sea, lo que tenía que ver como con los diferentes contextos, ¿no? Como era la esclavitud o como la transformación social, etcétera, en el proceso de modernidad. Ahora voy a hablar muy rápidamente de la doctrina social a partir de León XIII. Nada más voy a mencionar algunos de los papas a partir de León XIII y como algún tema así importante. Bueno, como digo, con León XIII pues fue con toda la revolución industrial que tenía que ver con la situación de los trabajadores, y entonces decir, pues, ¿qué dice la Iglesia sobre esto? O sea, pues decir, esto no es humano, esto no está bien, ¿no? Y entonces hacer esta denuncia, se hace todo este documento y defiende entonces la dignidad de los trabajadores.
En Juan 23, que como recordarán, bueno, pues fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, hubo Primera, Segunda Guerra Mundial, un siglo muy complejo. Juan 23 llama al Vaticano II y ahí, bueno, pues hay mucho también de esta sistematización, digamos, de la doctrina social de la Iglesia, pero previo, y como digo, por ser contexto postguerra y bueno, pues todo lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, también tiene este documento que es la Pacem in Terris para hablar también sobre la situación de la paz, ¿no? Entonces, lo que dice Juan 23 en pocas palabras es que la fe construye la paz mediante la justicia y los derechos humanos, ¿no? O sea, creo que una de las cosas y que ahí se retoma, además de los salmos, decir, bueno, pues la paz es fruto de la justicia, ¿no? Entonces decir, no va a haber paz si no respetamos, ¿no? Si hay tanta injusticia social, pues ¿cómo estamos buscando la paz, ¿no? Y por eso se habla, o entender qué es la paz y qué es la pacificación, que es diferente, ¿verdad? Y luego, bueno, Juan Pablo II, que también tuvo muchos documentos, habló también de muchos temas, pues simplemente decir que la fe coloca a la persona humana en el centro de toda organización social, ¿no? O sea, decir, bueno, realmente creo que algo que promovió en diferentes documentos y diferentes momentos, fue decir, bueno, pues cómo el ser humano, que es quien dirige todas estas organizaciones, y si es la empresa, y si es la política, y si es decir, donde estamos los seres humanos, ahí, ¿no? En esos espacios, en esas organizaciones, es donde tenemos que construir o trabajar por la justicia, ¿no? Luego, bueno, Benedicto XVI, que ya ven que tiene, bueno, esta encíclica que es la Caritas in Veritate, que dice que la fe integra verdad, justicia y caridad, ¿no? Y eso, bueno, pues para promover entonces el desarrollo humano integral, ¿no? Y bueno, no puse aquí también a Pablo VI, pero bueno, pues con Vaticano II, que como saben empezó Juan XXIII y después termina Pablo VI y que además empieza también ya digamos como todo un movimiento precisamente en América Latina con las conferencias latinoamericanas, ¿verdad? Los documentos de Medellín, de Puebla, Santo Domingo, etcétera, bueno, pues tenemos, ¿no? Aparecida. Entonces va haciendo también todo este camino que está también muy presente por la realidad, ¿no? Latinoamericana. Y luego, bueno, entrar al Papa Francisco, que bueno, pues ya además es como muy reciente y a lo mejor estamos todavía como muy conectados al Papa Francisco, que bueno, ahora ya está también el Papa León, ahorita diremos algo de él, pero a mí la verdad es que sí me gusta mucho hablar del Papa Francisco, bueno, pues como digo, porque por los últimos años, pero bueno, creo que porque siempre digo, además, Francisco era muy Francisco, ¿no? O sea, si Francisco es muy Francisco, porque ¿en qué consiste la espiritualidad franciscana? Como saben, es Francisco, ¿por qué? Por Francisco de Asís. ¿Cuáles son los puntos claves de la espiritualidad franciscana? La pobreza. Ajá, pobreza, servicio, todo esto, pero ¿qué otro? A ver, acuérdense, el canto de las criaturas, ¿no? Entonces ya ven que también está la encíclica Laudato Si, y era, ¿no? Decir, bueno, como el hermano Sol, la hermana Luna, es decir, el canto de las criaturas, reconocer también ahí la presencia de Dios, y ese también fue un tema muy importante. ¿Y qué otro? Acuérdense, también hay una frase muy importante de San Francisco de Asís, que Dios le habla y que le dice, Francisco, exactamente, repara, reconstruye la iglesia, ¿no? Mi iglesia. Entonces, son tres temas bien importantes de la espiritualidad franciscana, que si se fijan, el Papa Francisco estuvo también como muy metido en ellos, ¿no? Y creo que del tema de los pobres, pues como sabemos, ¿no? O sea, desde el principio dijo, ¿no? Cuando dice que el cardenal le dijo, no te olvides de los pobres, y fue, sin lugar a dudas, una guía muy importante en su pontificado, tener presentes y identificar quiénes eran los pobres, y en ese momento decir, la migración, los niños, ¿no? En fin, exactamente, o sea, estar, ¿no? Revisando constantemente quiénes son esos pobres. Repara mi iglesia, bueno, pues creo que fue como lo que más trabajo le costó, o bueno, no, tampoco diría que lo logró, ¿verdad? Pero bueno, pero hablar de sinodalidad creo que precisamente es un tema muy importante en Repara mi iglesia, decir, bueno, pues es que entendamos, o sea, partamos primero por esto que tenemos ahorita, fue lo que hicieron en el sínodo, no sé si ustedes vieron algunas imágenes y todo,
pues decir, el Papa se sentaba en la mesa aquí y luego se pasaba a la mesa de allá y, ¿no? Se sentaba con todos y todo eran así, mesas redondas y en el mismo plano, ¿no? Entonces, decir, esa es la iglesia que tenemos que construir y por la que tenemos que trabajar. Francisco Repara mi Iglesia, a eso le dedicó también buena parte el Papa Francisco, y como decimos, bueno, pues también toda la parte de la ecología, que como digo en la Laudato Si, pues constantemente estarnos recordando, ¿no? Y un tema que creo que aunque pues ya son 11 años que salió la encíclica, todavía hay mucho que ver, y mucho que ver porque creo que algo que también insisto mucho es que es una encíclica social. Muchas veces se decía, es que es una encíclica verde. No, es que lo que está diciendo el Papa es que cómo lo que estamos afectando de toda la cuestión ecológica está afectando también al ser humano, ¿no? O sea, cómo eso está excluyendo a tantas personas, cómo está afectando a tantas comunidades, les quita su tierra, les contaminan sus aguas, les generan enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces también ver y entender que y que eso tiene que ver con un estilo de vida, ¿no? Y que está también en nuestras manos cambiar nuestro estilo de vida para cambiar también esta forma, ¿no? Y bueno, y por último entonces pasar a León XIV, que bueno, aquí si se fijan, además el que tome este nombre pues es muy significativo, ¿no? Como decimos, León XIII fue quien comenzó ante la revolución industrial la sistematización de la doctrina social de la Iglesia para denunciar una situación, y hoy el Papa León, o el Papa toma este nombre, ahora León XIV, para dar continuidad y para decir la doctrina social de la Iglesia es muy importante. ¿Y por qué? Porque hoy estamos viviendo otra revolución, digamos, que no es la industrial, sino que es la tecnológica, la inteligencia artificial, ¿no? Digital, etcétera. O sea, cómo todo esto también que está implicando, ¿no? Al ser humano, que está implicando a la sociedad y qué implicaciones tiene también, como digo otra vez, en la cuestión de la dignidad y en cuestión de desigualdad y en cuestión de exclusión, etcétera, ¿no? Entonces, para decir, ante esto, y ojo, porque de repente, como que dicen, incluso habían mandado hace rato una nota, ya no la pude ver, pero decían así, el Papa contra la inteligencia artificial. No, no está en contra, no está en contra. Yo creo que hay muchas cosas y de hecho también dicen, no es una encíclica de inteligencia artificial, no es de inteligencia artificial. Es una encíclica, nuevamente, como digo, social y programática, es decir, los papas hacen sus documentos, por ejemplo, en el caso del Papa Francisco fue la Evangelii Gaudium, ¿no? Donde habló también, por ejemplo, muy importante el tema de economía, ¿no? Y entonces también creo todo este movimiento de economía de Francisco para decir, tenemos que repensar la economía, ¿no? En fin, bueno, puso ahí como, digamos, su programa de trabajo y definió cuáles iban a ser sus ejes de acción, y ahora lo que está diciendo el Papa León también es esta encíclica, que lo que dice es más bien, ¿cuál es el papel de la Iglesia ante lo que estamos viviendo en estos tiempos de inteligencia artificial? ¿Qué nos toca hacer? ¿Cómo tenemos ahora que trabajar? ¿Hacia dónde tiene que ir también nuestros ministerios, nuestras acciones, nuestro actuar, nuestras relaciones, etcétera? Entendiendo la realidad que estamos viviendo. Entonces no es en contra de, sino más bien entendiendo desde el momento actual en el que estamos, que toca de manera muy importante toda la situación, como digo, de esta revolución tecnológica. Entonces, bueno, de ahí decir simplemente que la doctrina social de la Iglesia, como decía hace rato, bueno, pues tiene este método, ¿no? El ver, discernir, actuar. No cambia de fundamento, sino que más bien lo que va cambiando es el contexto histórico al que va respondiendo. Por eso decía, en su momento revolución industrial, en su momento la guerra, en su momento, ¿no? La ecología, en su momento el desarrollo, ¿no? Humano, en fin, ¿no? Como todo esto que hemos ido viviendo. Y luego, desde la revolución industrial entonces hasta la inteligencia artificial, el magisterio lo que ha buscado es discernir, los signos de los tiempos, ¿no? O sea, lo que va diciendo es cuáles son esos signos, cuál es esta realidad en este tiempo que nos invita a trabajar o a actuar, y lo hace ¿a dónde? A la luz del Evangelio, ¿no? O sea, como decía hace rato entonces de las Escrituras, es decir, es que nos dan esa guía, ¿no? O sea, tenemos que aprender a leer desde ahí. Y luego entonces en cada época reafirma la misma convicción, es decir, que la fe en Jesucristo tiene una dimensión social inseparable, ¿no? O sea, no la podemos separar, porque el amor a Dios se hace visible en la promoción de la dignidad humana, en la búsqueda del bien común, en la solidaridad, en la justicia y en la paz. Y bueno, pues de ahí nada más decir,
Pues bueno, como les comentaba, bueno, yo trabajo en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Bueno, les dejaré también mi contacto con mucho gusto con Paulina para que lo que necesiten, lo que se les ofrezca. Desde ahí pues ofrecemos cursos, tenemos libros, igual está la página, tenemos revistas, justo una que se llama Signo de los Tiempos, la tenemos en una plataforma. Hablamos, pues vamos como tratando de ver, ¿no? Qué temas hablamos. De hecho, sacamos hace poco un libro precisamente sobre inteligencia artificial, bueno, no sobre inteligencia artificial también, en realidad más bien desde inteligencia artificial, de un pastor presbiteriano, que hace, bueno, ahí un poco como la importancia, ¿no? De entendernos desde ahí y cómo leernos y cómo leer la Biblia y todo desde ahí. En fin, tenemos, como digo, muchas publicaciones, tenemos cursos, tenemos muchas actividades y bueno, pues yo encantada de que puedan meterse, conocer, explorar lo que tenemos, de ofrecerles, ¿no? Todo lo que está ahí, pues tenemos también muchas conferencias, presentaciones, etcétera, que han quedado grabadas y están en los canales, digamos, por ejemplo, de YouTube y demás que tenemos. Y bueno, pues creo que es una gran herramienta. Digo, para mí la verdad es que estoy convencida de que la doctrina social de la Iglesia nos aporta muchísimo, hay muchos elementos y de verdad meternos, ¿no? A los textos y tratarlos de entender, de leer, de revisar y desde ahí cuestionarnos o desde ahí dejarnos interpelar en dónde estamos, en qué estamos haciendo, en cómo lo estamos haciendo y aprender, porque yo creo que la vida, ¿no? Como decía, en el camino, en nuestro peregrinar, pues es un continuo aprender, ¿no? Y aprender en relación y aprender en la oración y aprender de los textos y aprender de la Biblia y aprender de las personas y aprender, ¿no? De leer las situaciones, etcétera. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo les quería compartir. O sea, como digo, bueno, pues es una gran riqueza de veras que tenemos dentro de la Iglesia y que pues siempre creo que nos ayuda, ¿no? Como a fortalecer nuestro ministerio, a fortalecer nuestro trabajo y a fortalecer también nuestra fe. Entonces, bueno, pues si quieren abrimos ahora espacio para diálogo, preguntas o lo que ustedes gusten. Gracias. Para tener otro punto de vista con lo la parte social, porque no sé qué pero también viene la parte sacra, la parte de presencia real de Dios, sí. Que no vemos, y que es la que hace posible la parte. Totalmente. Sí. A través de un instrumento, la presencia real de sanar por dentro para poder compartir. Sí, fíjate que Juan Pablo II decía que había tres presencias de Dios, ¿no? Digamos como tres. Decía precisamente en la Eucaristía, ¿no? En el sacramento había... Luego decía, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y la tercera es, lo que hagas por el otro, lo haces por mí, ¿no? Precisamente justo estos ministerios. Entonces, sí, ahora sí que para completar, precisamente decir, esas son las presencias de Dios, ¿no? Como bien en lo personal, Eucaristía, pero también cuando nos reunimos y también cuando apoyamos y vemos o sabemos descubrir la presencia de Dios en el hermano, ¿no? Gracias. Sí. La he trabajado como lo dice, como que
preguntaba, Ujú. ¿Por qué lo pregunta? ¿por qué se lo preguntaba? Ujú. Para que él improvisara. Ujú. Sin embargo, no reaccionó como quizás Ujú. se mueve. Vemos también que la trayectoria no puede una, Ujú. pero lo interesante que yo digo que me llevo a hacer permanente en mis oraciones. ¿Por qué lo veo también interesante? Porque comentando, yo lo escuché sorry, pero lo comentaron todos aquí, entonces hablamos sobre el apóstol. Yo entendía que el apóstol Santiago, porque de ser el Boanerges del trueno, hoy en día, entonces eso es también volverse a preguntar. Ah, no, tu hermano no está en la aldea que querías explotar con fuego cuando le dijiste, echamos fuego del cielo. Ajá, no. Entonces, ¿cómo voy a...? Eso implica una interior personal, que voy a unir a una reflexión que era yo, que era así como que Dios, artista, un artista que tiene en su taller distintos niveles de sinceridad. No es el que te parte o parte la piedra y usa primero tiempo para crear, por ejemplo, una estructura como la piedad de Miguel Ángel, por ejemplo. Entonces, que casi parece. Entonces, yo creo que esa pregunta, ¿cómo van haciendo males que podemos estar para no pensar que la transformación a mí, Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí. soy de la que pienso que tiene
hubo una más allá de eso, lo que es el hombre que busca a Dios. Es Dios siempre está en busca de la creación de ese ser que es su ser, que somos el ser humano, más querida. En eso se habla de a veces leemos y buscamos desde nuestra pareja. Somos en algún momento Judas, porque somos el Pedro, somos todo lo que no ha sido la generación. Cuando tenemos que definitivamente he escuchado Dios que está un Dios que juzga, un Dios que bueno, porque en la Biblia se recoge y ubicación del idioma, y a qué se dedica. No, estamos casados con todo. Tengo muchas ganas y no los tengo, pero me Al contrario, gracias. Bueno, ustedes saben que aquí estamos con tiempo y si no después dicen, ay, eso tan largo, yo ya no vuelvo para allá. Entonces siempre es de lo bueno, poquito, para quedar con ganas. Primero que todo, yo quisiera que demos un aplauso muy grande a nuestra querida Katy, que Dios la bendiga, de que toda esa riqueza que Dios le ha regalado, porque todo lo que tenemos es un regalo de Dios, la oportunidad de estudiar, el sacrificio y todo. Pero yo quisiera que ustedes se llevaran unas cositas. Miren, ¿cuántos son los sacramentos? ¿Están seguras? Ahí pues, ¿cuántos son los sacramentos? ¿Están seguras? ¿Seguras? Levanten la mano los que dicen que son 7. Levanten la mano. ¿Por qué están inseguros? Cuando uno dice los sacramentos son 7, sí, son 7, pero ¿los mandamientos son cuántos? ¿Los 10 o 11? ¿Cuántos mandamientos? 10.
Y los principios de la doctrina social de la iglesia son cuáles. Así como nos sabemos los mandamientos, así como nos sabemos los sacramentos y todas las otras, la oración a Santo Expedito, a Santa Rita, a Santo, yo no sé cuántos, los santos, a San Judas, a la Virgen de la Medalla Milagrosa, lo sabemos de memoria. Nosotros los cristianos católicos tenemos que saber cuáles son los principios de la doctrina social de la iglesia, que cuando los hablemos así dicen, ay, otra vez comunismo, ay, socialismo. Lo que pasa es que ellos son muy avispados. Ellos han adaptado algunos de lo que es desde los padres de la iglesia, lo que es la doctrina social de la iglesia, y los han enredado. Entonces como que los han dañado de nuevo, te han dado otro sentido. Por ejemplo, váyanse con esto. ¿Cuál es el primer principio de la doctrina social de la iglesia? Solamente eso, la dignidad humana. Ese es el primer principio de la doctrina social de la iglesia. No les voy a poner más tarea, una solita. ¿Cuál es el primer principio? La dignidad humana. Es la dignidad humana. Y como nos explicaba Katy, eso está desde el Éxodo, desde la creación. Eso también se lleva. ¿Cuál es el primer libro? Por lo menos. El Éxodo. Desde el Éxodo ya, y desde ahí, desde el Éxodo, ya está la libertad de la persona humana. Desde ahí. Entonces, ¿con qué nos llevemos eso? Ya, ¿cuál es que nos vamos a llevar primero? ¿Cuál es el primer libro? Si se olvidan de eso, que se le pegue la lengua al paladar y se salga. ¿Y cuál es el primer principio de la doctrina social de la iglesia? Con que se lleven eso, hoy han hecho algo maravilloso. Y ya, cuando queramos profundizar, entonces ya tenemos aquí a Katy, Karen, bueno, a Karen, que nos va a ayudar a profundizar. De verdad que es una riqueza muy grande, porque nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de encuentros. Siempre estamos de otra parte del espectro, nos hace falta esto, porque estamos en un medio que es Asociación Internacional de Caridades, y la caridad sin justicia no es caridad. Y si yo no sé qué es la justicia, de dónde viene, entonces tampoco voy a poder hacer la caridad, y voy a hacer la caridad siendo injusto. ¿Ustedes pueden creer esto? Que a veces yo hago la caridad siendo injusto. Me paso por encima de la justicia diciendo es que la caridad. Y ya daremos más ejemplos de eso, de lo que es hacer la caridad sin justicia. Y eso lo hacemos. Si nosotros hacemos aquí un examen, lo hacemos, lo vivimos. Y eso va en contra de la doctrina social de la iglesia. Así es que muchísimas gracias, Karen. Gracias, Karen. Sabrina. Al contrario. De nuevo, por razones de tiempo, queremos agradecer a Karen, porque ella tiene, su familia le está esperando en nuestro espacio. Muchas gracias. No, al contrario. Y que no sea la primera y la última. Vamos con esto, me imagino ustedes van a compartir a sus familias y amigos y van a decir, un desayuno buenísimo de comida y también para el corazón y el espíritu y para conocer nuestra fe. Conocemos muchas cosas, pero no conocemos nuestra fe. Así que cordialmente invitada, Claro que sí. a coordinar con tiempo para hacer algo mucho más, donde necesitamos aquí compartir tu Claro que sí. conocimiento y nos ayudes a evangelizar. Claro que sí. Así que tenemos, aquí voy a pasar a nuestra querida Beatricita. Ay, muchas Pequeño gracias. presente, Karen, Muchas de parte de todos, para que te lleves un recuerdo. Muchas gracias. Nos dejas mucho aprendizaje. Gracias porque nos traes lo que eres también, Gracias. mujer de Dios. Gracias. Y que disfrutes Miami, siempre cuentas con esta familia. Muchas gracias. Muchas Así que gracias. démosle un aplauso muy grande. Porque con la oración formal y con la oración cerramos.
Y ustedes recuerden que nuestra querida, necesitamos lo que es la sustentabilidad, que es una parte de la doctrina social en la iglesia, para que la caridad, la dignidad se continúe. Y la participación. Así que ustedes tienen un aporte para colaborar en nuestras obras, necesitamos su talento, su tiempo y su tesoro. Para su tesoro va a pasar aquí Martita, para que puedan contribuir o pueden hacerlo por ser, para que nos ayuden a las obras distintivas que tenemos. Así que vamos a cumplir con la oración satánica. ¿Ustedes quieren dar otra ronda de... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor, por este compartir, por este compartir fraterno, hermano, estar juntos con ustedes. Damos gracias a Karen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén.